Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Buenas noches para todos y bienvenidos a su miércoles de Urantia, un grupo que se reúne para analizar el libro de Urantia y, y compartir con los amigos. En el día de hoy tenemos el libro, el tercer capítulo, vamos a empezar a analizarlo y para eso nos lo va a compartir Isabel, pero antes vamos a hacer una corta reflexión que nos invite a estar en comunión con el Padre Universal. Bueno, a pesar de que el Maestro Jesús enseñó tanto de que ese instante de oración debería ser muy personal con nuestro Padre Celestial, acostumbramos ponernos todos en armonía en estos grupos de estudio para que fluya en nosotros toda esa energía de amor divino y que nos permita aprovechar mejor la lectura, el compartir y sobre todo el pensar que tiene cada uno de los integrantes de nuestros grupos de estudio. Así es de que pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial y que derrame sobre nuestra mente mucho discernimiento espiritual que nos permita realmente sacar de esta lectura las verdades que el libro nos quiere compartir en este momento sobre los atributos de Dios. Nos dice el libro de Urantia en su parte 1 y el documento 3 sobre los atributos de Dios. Y nos dice que Dios está presente en todas partes, porque Él es omnipresente, por eso es que puede estar en todas partes. El Padre Universal rige el círculo de la eternidad infinidad. El libro nos explica que el círculo de la eternidad infinidad lo conforman la asociación de los 7 absolutos que hemos visto a través de nuestras lecturas del prólogo. Y nos dice pero que Él gobierna en los universos locales en las personas de sus hijos creadores paradisíacos, del mismo modo que concede la vida a través de estos hijos. ¿Por qué mostramos a Jesús de Nazaret allí? Porque un hijo creador que ha creado todo el universo local de Nevadón es la misma persona que se encarnará aquí en Urantia como el Maestro Jesús de Nazaret. Entonces, por eso hacemos la relación para que haya mayor entendimiento. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en sus hijos. Todo lo que encontramos en el libro Urantia, entre comillas, es extractado de algún libro sagrado o de los pensamientos filosóficos más verdaderos que tenía la humanidad al momento de entregar esta revelación. Estos hijos creadores de Dios son su expresión personal en los sectores del tiempo y para los hijos de los planetas giratorios de los universos del espacio en evolución. Hay 7 superuniversos que son los que contienen todos estos planetas en donde se vive a través del espacio y controlados obviamente por el tiempo. Porque el Padre Universal como tal no lo puede hacer, pero a través de sus hijos creadores paradisíacos es que se expresa personalmente. O sea, quien vea a Jesús o quien vea aquí a un Micael de estos está viendo al Padre, porque quien me ve a mí también está viendo al Padre, decía Jesús. Correcto. De alguna manera. Ajá. Y además que Dale. Ellos, estos estos creadores paradisíacos se desempeñan en el espacio y el tiempo, mientras que el Padre Universal allá en el paraíso está sin tiempo y aunque sí tiene un espacio, pero en realidad es atemporal. Pero no hay espacio tampoco en el tiempo, Botica. Sí. El espacio pasa por debajo de la isla del paraíso y el tiempo por encima, porque él está, yo pienso, ¿no? Que es como en la boca del círculo de la eternidad. Ajá, en el no tiempo. En el no tiempo y en el eterno espacio. Presente, él vive el eterno presente, dice, en varias partes. Mientras el Padre está aquí en el paraíso, ¿sí? Su presencia en el tercer nivel, en el primer
en el paraíso superior. Yo estaba mirándolo como pisos de un edificio. El paraíso tiene 3 niveles: bajo, periférico y superior. Él permanece en el superior. Los hijos creadores van a los superuniversos y fabrican, crean con una nebulosa una unidad de creación que le llaman universos locales. Una finquita ahí como para sembrar ángeles y serafines y querubines y cabicipelados. Y Jotas y Isabeles y Eso. Listo, Venga, entonces, Isabelita, dime. esos círculos que están alrededor del centro, del núcleo de la isla del paraíso, tenía entendido que cada uno es del Hijo, otro del Padre y el otro del Espíritu. Y cada Es Sí, uno correcto. tiene 7 esferas. Son 21. Correcto. Son Aquí 21. cada círculo tiene 7 esferas, como hay 3 círculos por 7, pues son 21 esferas sagradas. Y sí corresponde la primera que está más cerca al paraíso. Los planetas que están allí corresponden a los hijos directos del Padre. Y ahí es donde se encuentra el planeta de Ascendington, a donde vamos a llegar nosotros después de alcanzar el paraíso. Ese es nuestro hogar. Pero que también funcionan como una barrera, como un filtro. Son satélites. No, no, la barrera de filtro son estos que están afuera los que cierran el universo central. Estas son 2 círculos, son de esferas oscuras. El primero De son materia oscura. correcto. Esos son los filtros o los Estos sí. escudos. Estos son es como una barrera de planetas. Una barrera de materia oscura que no permite que la luz de adentro se disparsa. Correcto. Pero que tienen las esferas pequeñitas, no. Eso sí, no. La luz del Padre fluye desde el paraíso y se extiende por toda la creación, ¿sí? Pero estos 2 círculos ayudan a contener la fuerza de gravedad que se genera desde el primer piso del paraíso, desde donde se controla toda la materia. Entonces, por eso sirve de barrera para que desde afuera no se vea todo esto, pero no impide la visibilidad desde adentro hacia afuera. Eso es lo que yo he entendido. Y esos que están ahí como nubes, nieblas, ¿esos qué son? Esos círculos. Los 7 círculos, estos son los 7 círculos de Abona. Este sector de Abona contiene 1.000 millones de planetas perfectos, y cuando tu alma llegue allí, que ya no será alma, sino ya serás un espíritu de 4º nivel, te ponen allí a hacer la universidad de la perfección divina del Padre. Y la mala noticia es que te toca recorrer uno por uno de los 100.000 millones de planetas. Pero ahí es donde vamos a recibir la especialización o la maestría, el doctorado. Porque es que ahí están todos los modelos perfectos, o sea, los arquetipos perfectos están allí. O sea, y algún día se van a unir los perfectos con los perfeccionados, que les llamamos nosotros. Sí, con nosotros que nacimos aquí en la imperfección total, y vamos a ascender para ganar perfección. Cuando entremos al universo central, tenemos que vivir en una vida en cada uno de esos planetas, avanzando siempre. Aquí es donde la perfección es relativa, porque hay perfección total, que son los existentes allí, y la perfección que hemos adquirido nosotros a través de la experiencia. Entonces, aquí pero se imagina el chisme que es que llegue un perfecto, o sea, y se encuentre con un perfeccionado y dice, cuénteme, ¿cómo fue eso estar allá en la materia y el tiempo? Porque es que ellos toda la vida han sido. Entonces, y llega un tipo que logró estar al mismo nivel de ellos, que tiene el mismo voltaje, que tiene la misma frecuencia, que se los aguanta, porque es que son tienen demasiadas radiaciones para aguantárselos. Pero Y mira, pero venga, discúlpeme. Entonces, cuando uno llega a Sanditon. Pero Abona. No, cuando ella mencionó ahorita un planeta. Ascendington. Sí, cuando es la última escalita. Eso es la última escalita, y ahí ya tenemos que ser perfectos. Ahí ya tenemos que ser perfectos. No, Jotica, no es la última escalita, Jotica. No. Tú del planeta número 1, del primer círculo de Abona, entras al paraíso. Cuando ya recibes el abrazo del Padre, pasas al círculo 2, que es el círculo de Ascendington. Y el círculo 3 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 4 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 5 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 6 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 7 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 8 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 9 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 10 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 11 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 12 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 13 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 14 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 15 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 16 es el círculo de Ascendington. Y el círculo 17
y te sacan porque es que tú no te quieres separar del Padre y los ángeles tienen que retirarte, vas a dormir a Ascendington, esa es tu casa. ¿Se entiende? Por eso, Será la suya porque yo me pienso quedar en Abona. no, pero para llegar Es allá que sí eso es tenemos que Abona. ser, pero venga, acláreme por favor. Para llegar allá sí tenemos que ser perfectos, ya es porque llegamos a la perfección. Hemos alcanzado perfección de propósito. El Eso, propósito es hacer la voluntad del Padre. correcto. Ujú. Pero entras al paraíso y allí pueden darte 3 cargos. 1, asesor, ¿sí? Consejero, mensajero poderoso y sin número y sin letras, sin nombre y sin número. Pero si logras que te seleccionen para ser parte del cuerpo de la finalidad, entonces te empiezan a preparar. Ese sí ya es la última capacitación que recibimos y ya podemos ir a los 7 superuniversos como finalitarios a recibir la preparación para acompañar a Cristo Miguel y al Supremo en el trabajo que se va a hacer en los 4 círculos exteriores. En el primero, ni siquiera en los 4, en el primer nivel del espacio exterior. Pero no sabemos si lleguemos a ese. ¿Qué tal que en el primero? ¿Y qué tal que en el primero lo llenen con los que salen del primer superuniverso? Bueno, eso es Un 7. Sí, ya eso es especulación. Pero entonces, los finalistas que hablan en el documento 10 es eso de lo que estamos hablando. Esos son los finalistas. Los finalistas entran al cuerpo de la finalidad cuando alcanzan el paraíso. Y ese es un pequeño barriecito que tienen ahí en el paraíso para poder acumular a todos los que lleguen. Uy, ese paraíso es gigantesco y hay espacio para todo el mundo. Entonces, un pequeño barriecito ahí como para que lleguen todos los que han logrado la perfección. Discúlpeme, ¿para todo el mundo o para todos los mundos de todos los superuniversos? Para todos los mundos y todos los planetas de todos los superuniversos. No solamente que lo logren. Que logren llegar al paraíso. Dice el libro que del superuniverso número 6 es de donde menos almas llegan al paraíso. Pero no dicen por qué, ¿no? Son más corruptos. No, es que ahí no tienen la potencialidad del Padre. Es el único que no tiene la energía del Padre. Porque mira, el superuniverso número 1 se hizo a imagen de Dios Padre. Sí. El 2 se hizo a imagen del Hijo. El 3 se hizo a imagen del Espíritu Infinito. Estos 2 tampoco tienen la potencialidad del Padre. Pero bueno, tienen una deidad. El 4 se hizo a imagen del Padre y del Hijo. El 5 se hizo a imagen del Padre y del Espíritu. Mientras que el 6 se hizo a imagen del Hijo y del Espíritu. Faltó lo de la persona. Correcto. Y que es el último, donde estamos nosotros, el 7º y último creado por Bontón, se hizo a imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Infinito, o sea, de la Trinidad paradisiaca, y de es de que se espera la mayor perfección posible de lograr. Porque nos tocan los 3, aprender las 3 cosas de una vez. Aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu al tiempo. Pero no tanto aprender, Jotica, es que siempre tenemos con nosotros a los 3. Tú tienes al Padre en el ajustador del pensamiento, tienes al Hijo en el Espíritu de la verdad y tienes al Espíritu Infinito a través de su hija, la Espíritu Santo. La Madre Espíritu del Universo. Correcto. Entonces siempre tenemos la Trinidad con nosotros. ¿Cómo no vamos a lograrlo? Estos hijos creadores de Dios con su expresión personal en los sectores del tiempo, estos son los sectores del tiempo y del espacio, y para los hijos de los planetas giratorios de los universos del espacio en evolución. Las órdenes menores de inteligencias creadas pueden claramente discernir a los hijos de Dios altamente personalizados. Es solo cuestión de trabajar en nosotros para poderlo lograr. ¿Quiénes son los hijos de Dios altamente personalizados? Los Micaeles. Cristo Miguel. Los creadores. Los arquitectos. No. Arquitectos maestros son una cosa muy distinta. Es que a un hijo creador le asignan arquitectos y le asignan arquitectos del ser. Una cosa son los arquitectos que hacen cosas y otra las que hacen las personas. Exacto. Y los arquitectos lo que hacen es planificar y dicen, ahí tiene esa finquita, puede más o menos crear este tipo de cosas, usted verá si las va a crear o no.
Entonces, él es donde dice, sí, yo quiero en ese sector crear planetas de tal tipo. Pero entonces los Micaeles son los dueños del lote que Sí, contratan, Exacto, el que patrón, contratan es arquitectos para que le diseñen qué es lo que quiere crear. el patrón. los hijos El creadores, patrón. antes de que le entreguen la nebulosa con la que van a hacer su creación, Sí. reciben una capacitación en el paraíso y en el universo central. Y allí ellos eligen los modelos Pero a utilizar. tomar de allá, los modelos que van a tomar de allá para hacerlos en su creación. Porque ellos tienen el compromiso de llevar a todo su reino, el universo local, a la perfección del paraíso. Por Entonces eso Entonces, yo, ellos hacen los planos ¿ah? en, en Abona. En el, correcto, En Abona hacen los planos sí, sí, correcto. y se Y van se para traen de Huerta a allá, ejecutarlos. y se traen de allá el modelo. Sí, Y ese sí. la modelo es maqueta. el que van a, exacto, el que van a aplicar en su fiquita. Entonces, por ejemplo, el modelo nevadónico se, se asemeja a estos 5 apéndices que tenemos todos los humanos. Bueno, cabeza, tronco y extremidades, 5 apéndices. Entonces se supone que todos los habitantes de este universo local de Nevadón deben de tener 5 apéndices, bien sea que sea, aunque sea más largos, más cortos, no importa, pero la diferencia es el tipo de gravedad. Entonces, mira que es que todas esas quimeras, todo ese montón de experimentos que permearon la historia y que permearon la mitología, obedece a esos experimentos que Caligastria hizo con los humanos. Pero también puede ser otra teoría de que hayan traído de los otros 36 planetas ellos. Sí, ¿Por qué? Porque el libro dice que los rebeldes precipitaron al planeta, o sea, trajeron al planeta vida. Entonces pueden haber traído lo que se les ocurra que necesitan. ¿Por qué? Porque si Lucifer se queda gobernando 37 planetas, pues él intercambiaba entre sus 37 planetas lo que quiso. Las Sí, órdenes menores de qué cosa. inteligencias creadas pueden claramente discernir a los hijos de Dios altamente personalizados, como por ejemplo Cristo Miguel de Nevadón, como cuando se personalizó aquí como Jesús de Nazaret, cuando se encarnó, no personalizó porque él ya era persona, cuando se encarnó aquí como Jesús. A esas personas las podemos nosotros eh, discernir con claridad. Y de este modo, ellos compensan la invisibilidad del Padre Infinito, quien a causa de su infinidad es menos discernible. Nosotros por eso, J decía hace rato que el que vio a un hijo de Dios ha visto al Padre. Es como la manera como el Padre hace presencia aquí ante sus hijos Pues más como digo yo, es que ese señor, el Padre Universal, tiene un voltaje muy alto para ¿sí? poder, y nosotros no somos capaces de aguantar el voltaje de ese señor. Sí, por eso es que él se presenta en nuestra mente como un fragmento mínimo de su presencia, de su personalidad, para que no destruya nuestro cuerpo, o si no lo atomiza con su poder, yo creo. No soportamos. Es una frecuencia muy alta. Pues por esas razones que cuando se fusiona el ajustador del pensamiento con una alma aquí, ¿sí? Tienen que levantar el cuerpo porque la explosión de Es como una, atomizar el cuerpo material es fuerte, es fuerte. es como una explosión nuclear. Ujú. Y eso es. 3 interrogantes. Uno, eh, pues he leído muchas otras fuentes. Eh, se habla de los maestros. Se habla pues de los aspirantes a discípulos, de los discípulos propiamente y de los maestros. La concepción del maestro es que son maestros porque no cometen errores. Los discípulos aún cometen muchos errores, pero esos errores son fundamentales para el aprendizaje y para salir del estado de conciencia en que se encuentra.
Y los aspirantes, pues son los que más cometemos errores porque aún no hemos entendido o no hemos puesto en práctica realmente La reunión, las porque le estaban enseñanzas del preguntando Maestro que Jesús. iba a haber reunión hoy, pero ¿quién? De pronto, Entonces, en ese orden de ideas, pues aquí el planteamiento ya es como el escenario, la pregunta concreta, ahí cómo se interpretan lo que son los maestros. Pues ya hablaron que son los seres personalizados, los que tienen una gran luz, un gran, digamos, los que ya han llegado a esos estados de iluminación muy grande. No, Argemiro, los hijos del Padre nacen perfectos en el paraíso y cuando se vienen a crear sus reinos, perfeccionan a través de la experiencia y de la práctica y se vuelve esa perfección muchísimo más sublime. Pero ellos no arrancaron como nosotros, que arrancamos de las bases de la imperfección y vamos ascendiendo y ganando a través de la experiencia mayor discernimiento y claridad y sabiduría. Pero yo creo, Isabel, que don Argemiro habla acerca de aquellos maestros ascendidos que espiritualmente se han iluminado y que de alguna manera han alcanzado niveles de conciencia y de aprendizaje como para poder ser guías de alguna manera del ser humano. Y eso se refiere justamente Correcto. a esos 24 asesores que están creo que están en el gobierno, el gobierno planetario, y esos todavía están, y que han experimentado la materia como nosotros, pero que pues fueron galardonados con la posibilidad de ser nuestros asesores, nuestros guías. Pero es que Yo creo- hay otras, no sé de qué fuente habla Remiro, que habla de que seres humanos comunes y corrientes como nosotros también que han desarrollado esa luminosidad se elevan, salen del planeta sin morir, y el libro lo ratifica, y ellos, algunos dicen que ellos se vuelven maestros ascendidos, ¿verdad? Entonces, Sí. no sé si está hablando de lo mismo que estamos hablando. Correcto, el maestro ascendido, sí, Sí. sí, el maestro Porque ascendido. el libro de Urantia dice que antes de la llegada del Maestro Jesús, era muy difícil que llegaran ajustadores del pensamiento a nuestro planeta y no llegaban como ahora sí pueden llegar después del derramamiento del Espíritu de la Verdad, que llegan ajustadores Personalizados, supremos, supremos, y, actuantes y otro. y todos son experimentados. Sí, que no son vírgenes, como los que llegan por primera vez, que llegaron Ujú. en los tiempos de, supongo que de Anthony Fonta. Entonces, sucede que ahora, después del derramamiento del Espíritu de la Verdad, de parte de Jesús, llegan más ajustadores y hay más seres humanos que logran esa fusión aquí. Ya no necesitan morir, experimentar la muerte material para salir del planeta. Entonces puede suceder que de lo que habla Remiro se trate de esas personas. El libro no nombra ninguno, solo nombra que el primero que lo hizo fue Enoch y luego Elías, que es lo que ya la Biblia decía, ¿verdad? Y que por eso se veían como en carros de fuego, porque en el momento en que se fusionan su ajustador de pensamiento con la parte física, en esa fusión de los dos estados, es como si fuera una explosión nuclear. Sí. Es decir, que ellos ya tienen la facultad de entrar y salir de la materia. Correcto, Sin problemas. ya trascendieron. Pues yo no creo que vuelvan a entrar a la materia. Ellos ya no quedan aburridos de acá. Sí. Pero ¿para qué se van a limitar? No, lo que sucede es que en esta cárcel planetaria en que vivimos, en este mundo tan caótico, que obligatoriamente tiene que tener un cambio, tiene que haber un cambio, ¿Sí? porque de lo contrario, pues eso, es decir, uno ve todas las situaciones tan supremamente críticas y esa corrupción tan impresionante que por todo lado. Entonces, esta es una cárcel planetaria, pero para salir de esa cárcel planetaria, pues obligatoriamente pues tendríamos dos opciones.
realmente llegar a planos superiores de conciencia para tener una iluminación que nos permita salir, así sea en astral, así sea de... Y la otra es dejando nuestro cuerpo físico y abandonar el cuerpo físico y ir a esos No, pero escenarios. Cada Pues, persona llega a los talleres que le corresponden o que ha buscado y los sí, sí, desarrolla. sí, eso es cierto. Sí, cada Pero, quien. Sí, pero también nos advierte el libro de Durantia de, de, de que no son necesarias tantas cosas que nos han hecho creer que son necesarias para el despertar espiritual. Básicamente, para que tú logres tu despertar espiritual, lo único que necesitas es encontrar a Dios en tu mente y elegir hacer la voluntad del Padre. Es el máximo logro que puede hacer aquí un ser humano, lograr encontrar a Dios en la mente y tomar seriamente la decisión de hacer su voluntad y dedicarse a hacerla, que no sea de palabra. De hecho, los sensores universales lo que miden es el grado de sinceridad en cada uno de tus actos, la intención. la intención que tienes, el grado de sinceridad en cada una de tus intenciones en tu vida. Entonces, a veces, o sea, nos ha pasado, creo que a muchos de los que estamos acá, hemos hecho cualquier cantidad de talleres buscando esa luminosidad, esa espiritualidad, que en la conferencia de Javier, por ejemplo, nos hizo caer en cuenta de eso. No es que nos hayan engañado, ellos los que nos enseñaron tal vez también creían que era así, pero el libro nos lo enseña de manera muy simple y sencilla. La búsqueda de Dios es en tu mente, no fuera de ti. Y si lo haces con sinceridad, lo único que vas a terminar haciendo es la voluntad del Padre. Y eso se va a manifestar inmediatamente en los frutos del Espíritu que tú empiezas a expresar, a vivir. Y de este modo ellos compensan la invisibilidad del Padre. Ellos, ¿quiénes son? Los hijos creadores, ¿no? Compensan la invisibilidad del Padre infinito, quien a causa de su infinitud es infinitud, menos infinitud. Ajá. El Padre es infinito. Infinitud, sí, infinitud. Pero está en todas partes porque es omnipresente, omnisciente. Claro. Los ovnis los tiene él. Los hijos creadores paradisíacos del Padre universal son la revelación de un ser de otro modo invisible, Dios Padre. Entonces ellos son los que lo hacen visible para nosotros, que necesitamos ver para creer. Sin embargo, nosotros aquí podemos creer sin ver también. Debido a la absolutez y a la infinidad inherentes en el círculo de la eternidad y en las personalidades de las deidades del paraíso, o sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, la facultad de crear no es en rigor un atributo de Dios, es más bien el agregado de su naturaleza actuante. Y esta función universal creadora se manifiesta eternamente según está condicionada y controlada por todos los atributos coordinados de la realidad infinita y divina de la primera fuente y centro. Entonces, si la leemos al revés, la primera fuente y centro controla todos los atributos y condiciona las manifestaciones y las funciones universales. Yo a veces cuando hago eso, y tiene miles de personalidades con las que coordina cualquier acción. Exacto. Entonces, a veces yo hago eso, leo al revés porque como esto viene traducido del inglés, entonces uno lee a veces al revés y le da más coherencia al texto que está leyendo. Así es. Y lo hiciste muy bien. ¿Seguimos? Bueno, ¿Ahora sí gracias. se entendió? Sí. Y que la primera fuente y centro es la que controla la realidad y tiene todos los atributos, por lo tanto, claro, ya entendí. Sinceramente. Bueno, sinceramente dudamos de si se puede considerar que alguna de las características de la naturaleza divina anteceda a las otras. Ellos dudan, ellos creen que no se antecede, él es total y en el instante que se requiera cualquier cosa simplemente... Tiene todas. Tiene la omnipresencia, la omnisapiencia, la unicidad, todas esas cualidades las tiene al tiempo.
Y es que ellos piensan en que se antecede porque nosotros ubicamos todo en línea recta, porque Temporal. porque somos del tiempo y del espacio. Y los que nos están entregando esto, algunos sí han venido al paraíso, pero otros no sé. ¿Quién no lo entrega? No me acuerdo. Ya te digo, ya voy a buscar y te digo. Al final está, pero si tal fuera el caso, entonces la naturaleza creadora de la deidad tendría precedentes sobre todas las otras naturalezas, actividades y atributos. O sea, nos está diciendo que él delega en los coordinadores, ¿cierto? Pero si se requiere que haya un antes, tendría que estar en él, en la deidad misma. Imagínate que el que revela esto, siendo el Es consejero divino asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he sido continuado con esta declaración de los atributos de la deidad. O sea, un consejero divino. el mismo consejero divino que nos trae del prólogo. Asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he continuado con esta declaración de los atributos de la deidad. Vea pues. Y la autoría creadora de la deidad culmina en la verdad universal de la paternidad de Dios. Dices, aquí termina la introducción al documento 3. Siendo el consejero divino asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he continuado con esta declaración de los atributos de la deidad. Continuando con el documento 3, ahora vamos a ver la unidad primera que se llama la ubicuidad de Dios. Entonces nos La dice, ubicuidad es la capacidad de estar en todas partes al mismo tiempo. correcto, La ubicuidad de Dios, la capacidad del Padre Universal de estar presente al mismo tiempo en todas partes, constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar en dos lugares, en innumerables lugares, al mismo tiempo. Dios está simultáneamente presente en el cielo de las alturas y abajo en la tierra. Es que, Chal Cristina tiene una pregunta. ok, me devuelvo. El espíritu de la verdad ¿Lo entrega quién? ¿El hijo, creador, el hijo eterno o Miguel de Nevadón? El Hijo Eterno lo entrega a través de sus hijos creadores como Miguel de Nevadón. Ah, ya. Es a través de ellos que lo puede hacer llegar. Ah, ya. Así como el Espíritu Infinito, su representación es la ministra divina, el Espíritu Santo para nosotros. Ah, ya. pero es por intermedio del Espíritu Infinito. Yo soy el mensajero. Eso. Pero sí Nosotros está claro tenemos, que el Espíritu Infinito a nosotros nos dota de mente. ¿A través de quién? De su hija, la ministra divina, o la Madre Espíritu. Una Por eso. cosa, cuando habla de la presencia del Padre, ¿a qué se refiere exactamente? Porque la presencia del Padre habla muy de la persona que está en todas partes, ¿sí? y de los ajustadores. Pero Pero es diferente. dice el libro de Durante en alguna parte que todo el cosmos material es como el cuerpo o la parte material de Dios. Pero adicionalmente él no solamente es materia, él es todo. Es personalidad y se ubica en nuestras mentes prepersonalmente. ¿Y qué significa que los ajustadores sean prepersonales? Pues que los fragmentó antes de que él emanara todo el absoluto de personalidad y lo depositara en su Hijo Eterno. Ellos son Pero anteriores. es que, bueno, hasta ahí hasta el pedacito que vimos no nos ha hablado de los ajustadores. Nos No. estás hablando de la presencia misma del Padre. Sí. No está hablando todavía de ajustadores. Por eso, respondiendo a lo de la presencia de Dios en todas partes, el libro nos dice que toda la parte material de Dios Padre está en todo el cosmos material porque es como el cuerpo material de Dios. No, yo pienso que, mire, es que hay un asunto que es multifacético. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de la presencia personal, entonces tenemos que hablar
de ese concepto de que Él está con todas las criaturas, que es un Padre amoroso, porque es el Padre de todos. Pero si hablamos de la presencia de la mente humana, entonces hablamos de los ajustadores de pensamiento. Y si hablamos, por ejemplo, de a través de la presencia del Padre de los hijos creadores, entonces se manifiesta en cada uno de los creadores de universos y su presencia física se encuentra como tal, él como tal se encuentra en el paraíso. Y pero hablando de términos físicos, él está en la materia, en el tiempo, en el espacio, está en todo. Porque recuerden que de la primera fuente y centro lo es todo, emana absolutamente todo. Y la personalidad de esa primera fuente y centro es el Padre eterno. Pero es la parte de la personalidad que es lo que es divino. Como exclamó el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Ni Sí, modo. que está entre comillas, ¿no? Eso ya Sí, lo eso sabemos. es un salmo, ¿cierto? Sí, Sí, es dice un salmo, salmista sí. es porque es un salmo. Fíjate que el salmista comprendió que Dios estaba en todas partes, Que no que me no puedo podía esconder huir. Ujú. de él en ninguna parte, ni en ninguna forma. De ninguna forma me puedo esconder de él. Correcto. Yo soy un Dios próximo y remoto, dice el Señor. ¿No lleno acaso el cielo y la tierra? El Padre Universal está siempre presente en todas partes y en todos los corazones de su vasta creación. Sí, porque desde el punto de vista geográfico, él está en el centro del universo de universos y está en el centro geográfico mismo de toda la creación. Pero desde el punto de vista espiritual, está en cada corazón. En todo ser humano que desarrolle el ápice de fe que necesita. Entonces, cuando hablan en todos los corazones de su vasta creación, están hablando de núcleos, de centros. Hace muchísimo tiempo se creía que el alma estaba en el corazón, o sea, ponen las cosas en diferentes lugares. De hecho, el Maestro Jesús también decía que el Espíritu de Dios estaba en el corazón de los humanos, pero realmente es en la citadela de la mente. Entonces, cuando habla de corazón es porque en esos tiempos todo lo atribuían, a todo lo de valor, de amor y de todo eso lo atribuían a que estaba en el corazón de la persona. ¿Me entiendes? No, por eso, pero es que yo aquí estoy leyendo que en todos los corazones de su vasta creación. Ahí está hablando como que todo tiene un núcleo, todo tiene un centro, y eso lo llaman corazones. Pues sí, en todos los Sí, corazones, Cuando le dice el corazón los de los seres humanos, los de los que gobiernan, de los... No, de no los hablemos de ángeles, seres humanos, no hablemos de seres humanos. Ahí dice de su vasta creación. Están sí, generalizando mucho. Mm. pues se refiere a ángeles, serafines, querubines, Lanonandé, Borondadec, de toda esa cantidad de bichos con plumas. Buenas noches. Bueno, Me ya da permite- permiso. Noches. Eugenia, Sobre ay, lo no, está que, de bonita. sobre lo que dice Edilberto, de que en todos los centros, lo que pasa es que a veces las palabras las conocemos por los significados más, digamos, más contundentes en las primeras acepciones, pero corazón también significa centro de algo. Si usted busca el ¿Cierto? significado en la RAE, entonces es parecido a lo que quiere comentar Edilberto, ¿sí? De que en todo lo que sea, en toda parte está Dios, todo lo que se considere un centro, en toda parte estará Él coordinando, sosteniendo. Él es la plenitud del que todo lo llena en todos y quien toda obra en todos. Y además, el concepto de su personalidad es tal que el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de los universos, no pueden contenerlo. Es como la isla del paraíso y del paraíso que estábamos hablando hace 8 días. Hay Cuando un dice aquí el universo y hay universo se refiere a este. por eso, hay un universo y hay un universo de universos. Este es todo el universo de universos, vea. Son dos cosas diferentes, así como estábamos hablando del paraíso y de Correcto. la isla del paraíso. Correcto. Vamos allí. Aquí te estaba mostrando, el cielo del que se refieren es el universo, o sea, el universo central. Y el universo de los universos, pues son todos unidos a él. Los El gran siete. universo.
los 7 universos, porque completo con los espacios exteriores es el universo maestro. Sí, pero allí todavía no hay universos. Yo creo que Entonces hay universo, universo de universos y universo maestro. sí. Son tres cosas diferentes. Este dibujo trata de mostrar el universo maestro como modelo. Correcto. El Y universo maestro abarca todo, dentro de Abona y dentro de la isla del paraíso. el universo maestro contiene el universo central de Abona con sus 7 superuniversos que se llama Gran Universo, Sí. con los 4 círculos exteriores se llama universo maestro o modelo. Y este universo maestro tan solo ocupa el 30% del espacio total. Y cuando todo esto logre la perfección que el Padre ha creado, digo yo, entonces se va a copiar este modelo en el resto del espacio. Entonces el gran universo no es todo. No, el gran universo solamente es 30%. solo el universo central con los 7 superuniversos son el gran universo. El gran Más, universo, sí. más los 4 círculos exteriores se llama universo maestro o modelo. Bueno. Es literalmente cierto que Dios es todo y está en todo, pero incluso eso no es el todo de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Se entiende? ¿Se acuerdan que hace un rato estábamos discutiendo entre que la presencia física y la presencia personal del Padre? Sí. Ahí te está dando la respuesta. Porque el resto de Dios no ha salido a lo que es hoy el universo maestro, que es realmente esa es la creación que hoy existe. ¿Se acuerdan cuando hablamos? Él está en el círculo de la eternidad infinidad. La parte de él que está allá no la conocemos. ¿Se acuerda, Alberto, cuando hablábamos de los absolutos, del cualificado y el no cualificado? Sí, Que yo los llamo que fueran como un par de bolsas de donde saca y saca y nunca sacaba. Pues correcto. se refiere a eso, se refiere a que Dios es la personalización, pero en realidad por fuera de Dios hay mucho más todavía y todavía no se ha manifestado y que podrían haber muchos potenciales todavía sin revelar y sin manifestarse. Así es. Y eso está dentro del círculo de la eternidad infinidad. Fuera del círculo de la eternidad infinidad solo está el proyecto del Padre que se llama tiempo y espacio. Es un proyecto que él está desarrollando ahora. Imagínese, se metió en la película de crear todo lo que sea lo más contrario a él posible. Sí, porque es que él es perfecto y creó la imperfección. Él es absoluto y creó algo que sea finito. Él es omnipresente, o sea, que está en todas partes y creó un ser que tenía que estar en un solo lugar. O sea, creó todo lo más contrario posible. Entonces, creó algo que sea evolucionario, que sea, mientras que él ya es todo. Experiencial. Sí, exacto. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que no es externo a él, ¿cierto? No. Toda, digamos que su obra o la creación está contenida, no es Sí. algo que esté por fuera de él mismo, es como una partecita en alguna parte de él. Sí, estoy de acuerdo, Marlene. Así como nos enseña el libro que dentro de la personalidad que el Padre nos dio es que se puede formar un cuerpo material al que le asignan mente y luego espíritu. Yo creo que todo esto está dentro de del Padre, de esa personalidad. Está dentro del Padre, no Él está es el por que fuera, unifica. por eso unifica y está presente en todo. Ujú. El infinito solo puede revelarse plenamente en el infinito. La causa nunca puede ser plenamente comprendida por un análisis de los efectos. Acuérdense que él es la única, es lo primero, ¿no? Antes de él no hay nada. Y esa es la causa que no fue causada. ¿Cómo es que dice el libro? Sin causa. Y nosotros solo podemos ver los efectos de su voluntad. Y Mira, eso es tampoco como que le podemos pasa. entender, perdón, que tampoco podemos entender el infinito, porque nosotros somos finitos. Solo el infinito puede
revelarse al infinito. Ajá. Nosotros somos finitos, nunca vamos a poder entender ni percibir ese infinito. No, y no En lo podríamos, astronomía, desde este universo finito, no podemos entender la infinidad ni del Padre. Ajá, exacto. hay algo similar en astronomía. Por ejemplo, en astronomía, los huecos, los huecos negros o huecos oscuros, esos huecos negros, los hoyos negros, no se pueden ver. En realidad no se pueden ver y son, para nosotros es imposible verlos. Pero sí se pueden ver las manifestaciones de sus efectos, o sea, lo que él causa alrededor, cómo van desapareciendo estrellas, cómo van absorbiendo materia. Entonces se manifiestan rayos X y se manifiestan unos rayos gamma. Entonces vemos en los efectos de lo que él hace, más allá el hueco como tal, no lo podemos ver. Lo mismo sucede Jota, con el infinito. Sí. Jota, y desde el libro de Urantia, ¿tú cómo ves esos huecos negros? ¿Qué son? ¿Qué personalidad es la que está manipulando eso? Son transformadores de energía en realidad. Ahí donde Sí. Eso no son se como convergen. aspiradoras, J, como aspiradoras. No. También, Sí, pero ok. son, No, no, son como, ¿quién dijo por allá? Bucles de energía, dice Isabel Cristina. Sí, sí. Tienen muchas manifestaciones, que es lo que nosotros vemos, mm, pero en realidad eh, todavía no podemos avisorar propiamente qué son, porque es que la gravedad es tan intensa en esos lugares que ni siquiera la luz puede escapar. Entonces se colapsa, digamos, una estrella gigantesca y entonces como resultado de una enorme cantidad de masa que tenía, su masa gravitatoria extrema es tanta que se supone que sigue y sigue y sigue todavía colapsa hasta que colapsa. Y colapsa y porque la gravedad que tiene y formando lo que se llama la singularidad. En el centro del agujero la materia se comprime hasta un punto de máxima densidad tal que por eso no se sabe qué es lo que sucede, porque se especula, es lo que puede suceder en el interior, porque lo que sí sabemos es el límite de sucesos, que así se llama, eso es el horizonte, qué puede suceder en el horizonte, que eso lo calculó Stephen Hawking, calculó como que qué podía suceder en el horizonte de sucesos de semejante monstruo que todo lo devora, que, que ni siquiera la luz puede salir de ahí. Escúchame, esos son los mismos agujeros negros que habla Hawking, Sí, ¿no? Stephen Hawking. correcto. Agujeros Ah, negros. sí. Uf, A mí me parece que en términos de Urantia puede ser uno de los centros supremos del poder. Acuérdense que en Jerusalén hay uno al lado de la esfera central de Jerusalén. mm, no está muy descabellada tu teoría, me parece digno de analizar. Yo creo que cabe dentro de eso. En el documento 29, los directores del poder universal, y se divide en 7 directores supremos del poder, ¿sí? Los que están en Abona, ¿sí? En la capital de cada superuniverso, en la capital de cada universo local, en la capital de las constelaciones, de los sistemas y Sí, centros de poder no clasificados deben ser los que están en los planetas. sí, por eso cada galaxia tiene, en el centro de cada galaxia hay un hueco, hay un hoyo negro de Sí. esos. Y desde ahí se controla todo, la energía, el poder con que la energía debe fluir para que se mantenga el equilibrio. Qué interesante orden. tu teoría. Me parece muy interesante lo que acabas de plantear. Yo no lo había pensado así, pero créeme que me parece muy loable. creo que es Pues estamos especulando, ¿no? Yo Obvio. creo que se acerca un poco el tema a eso. El Dios viviente es inmensurablemente más grande que la suma total de la creación que ha venido a ser como resultado de los actos creadores de su ilimitado libre albedrío. Dios se revela a través del cosmos,
pero el cosmos no puede jamás contener o comprender la totalidad de la infinidad de Dios. La presencia del Padre ronda incesantemente el universo maestro. Se encamina desde el fin del cielo y su circuito es hasta sus confines. Y no hay nada que se oculte de su luz. Pues cuando dice universo maestro es porque ya estás incluyendo los 4 niveles del espacio exterior que apenas están en Correcto. formación. Que apenas Están están en aquí formación. atrás. Aquí están Sí. atrás. ¿Ve? Pero lo que Por estamos eso- hablando ahora. Ujú. Listo. Por eso les decía que es otro diseño, ¿no? Que nos facilita entender también. Y cuando habla que se encamina desde el fin del cielo, imagínate, el fin del cielo será para ellos esto, y su Sí. circuito es hasta sus confines y no hay nada que se oculte de su luz, porque la luz del Padre se extiende absolutamente por toda la creación. Que conste que la luz es el más mínimo porcentaje en el universo. El resto es oscuridad. Ujú. Pero La creo luz que es habla de otro tipo de luz, ¿no? ¿No es cierto? Porque habla de la luz del Padre, no. Creo que habla de más alguna luz como su presencia, su amor. La verdadera luz es la luminosidad divina del Padre. Esa es la luz. Exactamente. Dice que hay no tres luces, ¿no? La material, las velitas y todo esto. Ah, sí. La mental y la espiritual, que es la de Dios. Exactamente. Pero si hablamos de la luz como tal, la luz visible en el universo, según la ciencia, solamente es el 5%. El resto está compuesto por materia oscura, que sería el 27%, y el 68% restante es energía oscura. O sea, materia y energía oscura son los que reinan, y solo el 5% es luz visible. Bueno, Pero ojo, esa luz visible, ¿se la atribuyen a la luz de los soles o es el resplandor del Padre? Correcto, de las estrellas, de los soles y las galaxias. O sea que solamente nos llega la luz del Padre cuando desarrollamos fe. Eso sí es la verdadera luz, Esa es la otra. Ujú. porque es un porcentaje muy pequeño de la luz Interesante. real. Sí. Hoy le hemos sacado harta sustancia a estas verdades y verdades. Dale, Edilberto. no solo existe la criatura en Dios, sino que Dios también vive en la criatura. Sabemos que en Él moramos porque vive en nosotros. Nos ha dado su espíritu. El don del Padre del paraíso es el compañero inseparable del hombre. Es el Dios siempre presente y que lo abarca todo. El espíritu del Padre sempiterno se oculta en la mente de todos los hijos mortales. ¿Viste? Ahí se dice que está en la mente el ajustador. De la citadela. En la citadela de la mente se ubica eso. Esto se llama citadela. Pero no Así está lo llama el dentro, libro. pero no ¿Cómo? está dentro del cuerpo material. No, La por mente eso, Encima. esto. Así lo llama el libro lo llama así, la citadela de la mente, pero en realidad es como el aura humana que tiene como 7 capas. No, pero el aura no es el ajustador. Por eso, por eso. No, Es por lo que está eso, pero encima es de la que cabeza, es lo que tenemos encima de la cabeza. Lo que muestran como una aurora. no, es Lo que que está llamaban molleja. alrededor. No. Lo rodea, nos rodea. Ah, el aura. Entonces, ese no es el espíritu. No, pero dice que sería como el lugar donde se acomoda el espíritu. Ah, es donde se acomoda el espíritu. En ese La huevo, es que nosotros somos como En un la huevo. citadela de la mente. Por eso, ese nombrecito es un nombrecito muy rebuscadito para decir que es que vive en los 7 cuerpos energéticos del ser humano. No, A ver, pero es lo no que usted necesariamente. No. A Porque eso ver, tiene un porcentaje, digamos, de que uno especula tratando de hacer analogía con otras formas de ver al ser humano. Pero mire que justo esa palabra, citadela de la mente, solamente aparece en el libro una sola vez y es muy contundente. No dice sino eso, que el ajustador vive en la citadela de la mente. ¿Y dónde está la mente? La mente está en todas partes, o sea, principalmente en el cerebro, digamos,
se reposa en el mecanismo electroquímico del cerebro, pero también está por encima del cerebro. Y también está alrededor del cuerpo, en todos los circuitos En todos los electromagnéticos. circuitos, correcto. Perdonen, Mente, hay disculpen. mente cósmica, mente celular, mente atómica, mente en todo. Jota, discúlpame. Ahí en la fotico que tú tienes al fondo, lo moradito, lo lila, no es la citadela. Puede ser. Puede Es la ser. conexión. Sí, Esa es la puede ser. conexión con el... Pero como yo muy creo que está más, yo creo que está más arriba. Ahí no, Porque ahí no es más arriba. ese moradito para mí Sí. es el séptimo ayudante de la mente. La sabiduría. Correcto. Yo estoy de acuerdo con usted. El séptimo ayudante de la mente. De la mente, sí. A ver, es que, a ver, yo no entiendo una cosa. Primero, la mente misma ¿es algo físico o es es un circuito, es una energía? Es una energía morontial. Yo No. pienso que es una La energía, mente es ¿cierto? mente, o sea, si miremos la definición de mente, en la primera definición que aparece en el prólogo, y no es diferente del amorontia. Porque el No, amorontia aparece, tu mente está constituida de sustancia morontal, Normita. El alma también. no, la mente es mente y es un circuito al que Un nos circuito. conecta y nos Ujú. nos van cambiando de voltaje según vamos subiendo por los mundos, por el avance ¿Y ese circuito de qué está constituido? de ¿De qué mente. está hecho? De mente. ¿Y de qué está hecha la mente? Energía. Pues, yo lo Energía. interpretaría más como una energía, como, Sí, es que la energía un se divide en tres. La energía se divide en espiritual, mental Mental y y material. material. Lo vimos hace 8 días. Sí. sí. Y hay un larguísimo tramo de los miles de niveles de la mente, desde el espíritu infinito hasta nosotros. Nosotros estamos Sí. inicialmente con los 7 ayudantes de la mente, pero cuando tú Ahora- logras que a las 7 actividad de los 7 espíritus de la mente, automáticamente quedas conectada al Espíritu Santo, que es la mente universal del elevador. Exacto, pero hay una cosa, a lo que quería llegar es una cosa, aparte de eso nosotros tenemos un cerebro que sería quien conectaría, digamos, con esa mente. Ahora, no sabemos un punto físico del cerebro de nosotros ni de la mente donde exactamente estamos haciendo la conexión. En alguna parte se hace la conexión. Puede ser La mente envuelve que- todo tu cuerpo material. por eso, ¿Me pero en deja? alguna parte le hacemos la conexión a eso, ¿sí? Entonces yo digo, puede ser esa palabra de la cita de la serie, en la interpretación de, digamos que ese punto donde hacemos la conexión entre esas dos diferentes cosas, ¿cierto? Nuestro cuerpo, el cerebro muy físico Sí. y esa otra energía. Ahora, que en qué parte del cuerpo la tenemos, en ninguna parte la dice y no, ni siquiera la podemos como entender del todo, ¿cierto? Sí, donde nos dice que es la mente. No, pero no quiero leer eso. Lo que quiero decir es que ¿por qué no es morontial la mente? ¿Sí? ¿Por qué no es lo mismo que morontial? Lo que yo quiero que quede claro. Miren en este prólogo donde dice que las realidades universales se manifiestan en Urantia en los siguientes niveles: cuerpo, mente, espíritu, alma, personalidad, y al final hablan de la morontia, donde dice qué es la morontia. Entonces, cada una de estas 6 realidades espirituales son diferentes, tienen su propia esencia. Yo no puedo decir que la personalidad es energía, ni que el alma es energía, ¿no? Después nos dicen los reveladores que el alma es morontial, ¿cierto? Pero pero nunca yo he visto, y me gustaría verlo para comprender mejor, que me digan que la mente es morontial, ¿sí? Me gustaría. Sí, Es que un mire punto que para aquí dice analizarlo. una cosa muy cierta, dice que es un mecanismo. Un mecanismo es algo diferente, es una... El mecanismo del organismo humano que piensa, percibe y siente. El total Ajá, de la experiencia consciente e inconsciente. La inteligencia asociada
con la vida emocional que va hacia arriba mediante la adoración y la sabiduría hasta el nivel del espíritu. O sea, que la mente algún día Un mecanismo. en el paraíso vuelve y se convierte en espíritu. En el paraíso todo se va a convertir en lo mismo. No, desde aquí, tu ajustador del pensamiento puede ayudar a espiritualizar tu mente, que Sí. en este momento nuestra mente es mecánica. Sí, pero en Libro. el supremo nivel espiritual es que llega al paraíso. Obviamente, tú sabes que hay niveles espirituales. Pero es De que hecho, la mente tu mente no llega al paraíso. La mente mecánica logra, gracias a la asistencia del ajustador, crear pensamiento de valor moral, que es la mente suprema. Ya esa mente es ese pedacito de mente medio espiritualizada por el ajustador, que posteriormente esa misma es el alma. El alma sí va a la mente transformarse mecánica no hasta volverse. evoluciona, ¿no? No, ya La muere con mente tu cuerpo. mecánica, ¿no? La mente Muere con el mecánica cuerpo. existe per se. Ajá, y muere contigo. La que se vuelve espiritual es la mente enseñable, Suprema. la Bueno. mente enseñable que en nuestro nivel la constituyen los 7 espíritus ayudantes de la mente. Así que gracias a todos y a todas por estar aquí. Vamos a hacer una pausa por las festividades, pero regresaremos 28 de enero. Dios mediante. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.